China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi. China suministrará por adelantado los imanes y las tierras raras necesarios. Asimismo, le proporcionaremos a China lo acordado, incluyendo el acceso a estudiantes chinos en las universidades, lo cual siempre me ha parecido bien. Nos aplican aranceles del 55%, mientras que China recibe el 10%. Nuestra relación es excelente. Al menos eso es lo que él transmite. Que como un hombre que viene del espectáculo, no le va a importar mentir, no le importa mentir frente a las cámaras, porque como miente todos los días de manera constante e ininterrumpida, la mentira de hoy se de mañana, y así va pasando. El tema de las tierras raras es el más importante, por supuesto, pero lo que yo les llamo ahí la atención es el tema de los estudiantes en las universidades. Eso es un valor muy grande para China, es algo interesante, porque por ejemplo en el video de eso pudo haberse quedado relegado, ¿no? Pero está, y lo dice Trump, está dentro del primer orden. ¿Y por qué es tan importante? Porque al final China se ha alimentado y se ha nutrido y ha utilizado el sistema norteamericano de las universidades norteamericanas para formar a miles de personas que después regresan, muchos regresan a China y la han llevado. Pero ahí es donde ustedes deben de prestar atención de por qué es tan importante la educación. Y vean en China qué tanta importancia le puede dar. Y le está dando, así que se lo dejo por ahí. Y por último, que no es menos importante, y que es parte también de lo que vamos a hablar hoy, de los actores, de esas fuerzas transnacionales. Esto ha pasado un poquito desapercibido. ¿Recuerdan ustedes el caso de Luigi Mangione? A ver. Todo el asesinato del CEO de Alpeo. Es correcto. Este personaje que se convierte en un antihéroe, o lo convierte en un antihéroe, mata a un CEO de una de las agencias de seguros más importantes norteamericanas. Y la posición de quien lo sustituye cambia, porque básicamente dijo, bueno, si usted lo puede pagar, buscar cualquier pretexto para pagar, pues yo ni de loco voy a poner mi cabeza para que, por la empresa, y empiezan a pagar los seguros, suavizan esa política. Y vean ustedes, vaya sorpresa, BlackRock demanda a United Health por brindar demasiado cuidado a los pacientes. Esa demanda va a ser interesante, porque las fuerzas tiene BlackRock y sus tentáculos grandes. Y como lo pone acá, y está muy bien dicho, la gestora de activos, el holding más poderoso del mundo, y el mayor accionista de United Health, con casi el 10% de la propiedad, bueno, está demandando a los seguros médicos, pero no por lo que cabe
Estados Unidos sobre este tema y la presión que va a hacer BlackRock va a influir muchísimo. No dudemos que va a ser un escándalo mediático y puede hacer cierta o gran facilidad hacer quebrar a esta agencia de seguros y desaparecerla total de la faz. Así que vale la pena que ustedes lo tengan en el radar. Muy bien. A ver, ¿en qué nos quedamos ahí el día de día? ¿Qué fue lo último que vimos? El enfoque transnacional. El enfoque Transnacional. transnacional. ¿Y qué hablábamos de eso? Teníamos actores, creo que el último que tratamos fue el individuo. Perfecto. Muy bien. Nos quedamos con el individuo. Muy bien. Ahorita voy a ver acá. La tipología de los actores internacionales. El enfoque transnacional. Muy bien. ¿En qué momento el individuo se convierte en un actor, sujeto internacional? A ver, ¿cuándo creen ustedes que pasa esto? ¿Cuándo creen que cómo podría convertirse alguien en un sujeto de derecho internacional, en un actor internacional? A ver, Jason. Cuando consigue reconocimiento, pero ya lo había dicho. ¿Qué tipo de reconocimiento hay? Si lo vemos desde la escala del estatus, podría ser desde su reconocimiento social, la influencia social que puede tener, o la influencia capital. Entonces, ¿Qué tipo de influencia social en el sistema internacional? podríamos decir que algún tipo de activista que no necesariamente tiene todos los fondos económicos a su nombre como empresario, pero sí es una figura mediática. Pongamos un ejemplo. Una muchacha esta noruega que tuvo clavos ahorita por llevar también, ¿cómo se llama? Greta Thunberg. Greta. Perfecto. Podría ser. Pues porque pues, a nivel internacional tampoco he estado muy al tanto de quiénes podrían ser, pero Muy bien. Ese podría ser un ejemplo y me parece más interesante. Cuando hablamos de los actores, el individuo, y ubicamos ahí al individuo, es cuando el individuo ejerce una actividad individual destacada a nivel internacional. Y aquí me voy a ir a un ejemplo desde la perspectiva del derecho internacional. Hemos estado viendo quiénes son los que interactúan en el sistema. En la doctrina del derecho internacional, a estos que interactúan en el sistema o a estos actores internacionales se les conoce como sujetos del derecho internacional. La escuela clásica de los sujetos del derecho internacional dice que, por excelencia, los únicos sujetos son los estados. La cual era correcta, completamente. Porque desde que nacen los estados, después de 1648, toma como la fecha donde se da el primer sistema internacional o se origina, hasta 1919, hasta antes de el siglo XIX, por excelencia el Estado era el único sujeto. Después de 1919, por eso les decía a ustedes la importancia de conocer la historia, hubo un cambio y nacen otros sujetos internacionales. Y en el 45 eso se puede.
otros medios, otras vías eran, no se logró. Bueno, entonces, por esa inacción, el señor Juan Nepomuceno muere. Entonces la familia, pues después del duelo y todo, reconoció que la muerte, sabía que la muerte de él había sido por una negligencia médica, porque no se le quiso atender. Entonces comienza una batalla legal en contra del hospital. Y como el hospital es nacional, el Estado, llevan ese proceso y todas las instancias. Lo conoció un juez en primera instancia y les dijo que se falló a favor del Estado. Apelaron. Y en segunda instancia, hubieron muchas cuestiones ahí complicadas. El director de ese hospital nacional era de apellido famoso, vinculado con una de las familias, y casualmente fallan a favor de él, la ley del hospital. Y la familia seguía insistiendo que tenían razón, que tenían derecho. Entonces, el hijo, que también se llama agota todas las instancias. Y cuando ya no había otra instancia, llegó a la paz. Nunca le resolvieron. Pues agotó todas las instancias. Se cansó y dijo, aquí yo no voy a ver, no voy a tener nunca justicia. Voy a llevar mi caso a la comisión. En efecto, plantea el caso de la Comisión Interamericana. Si la Comisión Interamericana si lo tomas en serio, se tomas en serio las cosas y no estuviese tan politizada, pues las cosas serían diferentes. Toma el caso del señor, lo analiza, le pide información al Estado y como dice, se pusieron objetivos y serios. Después de analizar la documentación, dicen sí, en efecto, existen elementos suficientes que puedan determinar que el Estado de Guatemala sí violó los derechos del señor Juan Nepomuceno. Y quien representaba ahí y llevaba el caso era el hijo, Nepomuceno Jr. Vamos bien hasta ahí en el caso, todos lo siguen, ¿se entiende? Porque ahorita se va a poner, ahorita es donde se pone interesante. Para que ustedes vean en qué momento se transforma, en qué momento se inviste el sujeto del derecho internacional. Bueno, ¿qué es un Estado? Es un sujeto del derecho internacional, correcto. Muy bien. ¿Qué es un organismo internacional? Otro sujeto del derecho internacional. Entonces, cuando Juan Nepomuceno Jr. decide demandar al Estado, lo va a demandar y va a llevar un proceso judicial en el sistema interamericano de derechos humanos, en la y la Corte Internacional es un sujeto de derecho internacional. Entonces, Juan Nepomuceno Jr. demanda al Estado de Guatemala, que es un sujeto de derecho internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es otro sujeto de derecho internacional. En ese momento, se convierte en sujeto de derecho internacional. Que ahí está pidiendo y para actuar, digamos, los otros dos son sujetos, él también se le considera un sujeto en el momento
sale al sistema internacional, al sistema interamericano, a reclamar un derecho que fue violado. En este caso, pues, se pide el resarcimiento, las disculpas, posible que ella, digamos, como el caso, llega a la corte y hace la exposición. El caso se conoce como Valladares versus Guatemala. Y se lleva todo el proceso. Todo el proceso. Se corren las audiencias, se hacen pruebas, los peritos, el Estado se defiende, la familia pues también presenta sus hechos, toda la evidencia que tiene, y después de más o menos de unos 2, 3 años aproximadamente de proceso, la corte emite su fallo. Y el técnico casi la vendió, se pidió que lo vendiera, se tenían fotos, los chats, las notas a mano para entregarla a que gente que lo vendiera, vendieron, sentadito en la entrada de los hospitales. La corte ordena a los de Guatemala por el derecho a la salud, por la garantización de la persona y todo lo demás. Y la sanción, medidas económicas, medidas de prisión. Ya obliga al Estado a pagarle el resarcimiento a esa persona. Le fijan una cantidad y dice al Estado, bueno, que tiene que pagar esto, la violación de los derechos. Y además de eso, como lo vimos el día de ayer, pedido de una petición, establezca una línea de quejas, una política de atención inmediata, yo qué sé, todo lo que a la corte se le ocurre. Y sumado a eso, pues le tiene que pedir perdón. Si ya regresa la familia víctima con su sentencia, hay que pagarle. Pero en ese momento, nuestro derecho internacional actúa, nuestro derecho internacional en una corte que también es un suceso. Entonces ahí el individuo tiene un rol. También me parece bastante acertado cuando hay individuos, hay personas que juegan un rol importante en la defensa de sus derechos. Recordemos que estamos hablando de derechos humanos. En ese momento, la activista, esta señorita Greta, es una activista de derechos humanos, defensora del ambiente y demás, iba acompañada por personas con una misma línea de defensa de los derechos. Pues ahí el individuo se convierte en un actor internacional. Hamad, y algunas otras personas que hacen, que tienen una elaboración muy parecida. ¿De dudas? Preguntas. Y sigamos. Hablemos de la sociedad internacional. Hasta aquí creo que hemos ido ya de acuerdo en la terminología. La pregunta que hizo una de las compañeras ayer fue magnífica, que me habló sobre economía internacional y sistema internacional. Espero que hayan podido ver las noticias que les envié por el chat. Una de esas, lo pone muy claramente, la comunidad internacional.
premisa de una jerarquía de los estados a nivel internacional. Entonces, es muy importante que internacional hay que encontrar estados que tienen y concentran más poder que otros. Y a esos que concentran algún tipo de poder, los conocemos como potencias. Y vamos a hablar ahorita de centro nacional en el sistema internacional. También, bueno, la otra lógica es la nacional, sí, es la importancia de actores nacionales. El ejemplo que les acabo de dar hace un momento sobre lo que pudiese llegar a pasar, la demanda de BlackRock es un actor estatal que detenta poder económico. Entonces aquí este análisis de los actores en el sistema internacional nos va a permitir analizar este proceso jerárquico céntrico hacia las periferias y al centro. Bueno, y esta forma es, digámoslo así, una forma muy práctica de llamarlo y que surge de la teoría de la dependencia, esa terminología. Los centros giran en torno, no, perdón, la periferia gira en torno a los centros. Raudanis decía que los países del centro, aquellos países que tenían PIB mundial, democracias ya muy consolidadas, que invertían mucho en educación, mucho en investigación y que eran países que estaban industrializados, estaban en el centro. Todos los que no eran como ellos, países de región baja, donde las democracias son incipientes, pues ellos eran la periferia. Y la periferia pues, no tenía ningún proceso de transformación de materias primas, sino que lo único que hacía era producir las materias. Y se encontraba en el centro, en el centro estaban los países del centro, se encontraba la industria. Y después regresaba una forma de cómo él explicaba esa dependencia, que la relación era asimétrica. Por eso hablábamos de que las periferias giran, los estados están en la periferia, están ahí produciendo materias primas y mandándolas al centro y esperando que el centro los termina. Y eso pues genera una relación desigual, una relación asimétrica. Dudas sobre eso. A ver, Débora, entonces en el sistema de estados hay una lógica de diferencia. Y en efecto, porque todos los estados son distintos. Hay estados que son mucho más territorialmente mucho más grandes, otros más pequeños, unos que concentran gran cantidad de recursos minerales, otros concentran gran cantidad de hidrocarburos, otros que no tienen nada, otros que tienen problemas, es decir, ningún estado es igual, todos son diferentes y van construyendo su propio sistema y su propio sobreviviendo. Esa diferencia es inevitable. Y cuando hablamos de estados frente a estados, podemos nosotros utilizar algunos indicadores, de tan antiguo es el estado, la dimensión de su territorio, qué ubicación tiene geográficamente y la
parte geográfica es muy importante, porque depende, de acuerdo a cómo se encuentren ubicados, va a ser el nivel de influencia que puedan tener o la importancia que tengan frente a los demás. Nosotros en Centroamérica, Panamá tiene una ubicación geográfica muy buena que les permitió la construcción del canal. De su ubicación le ha valido y le valió para la construcción del canal de Panamá, y que cuando ya pasa la administración panameña, agenciarse de muchos recursos. Pero así como lo tiene Panamá, Panamá pues no tiene la cantidad de petróleo que tiene Venezuela, por ejemplo. Venezuela tiene de las mayores, no sé si la mayor, pero sí de las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, y de gas está dentro de los primeros 10 países. Tiene muchísimos recursos. Podemos poner otro ejemplo, Bolivia. Bolivia es interesante porque pensábamos que no tenía nada hasta hace algún tiempo, cuando descubren que tienen importantísimos yacimientos de litio, de los más importantes en la región y a nivel mundial. Ahí encuentran ellos un potencial muy fuerte, ¿no? Por la riqueza de recursos que tiene Bolivia, y así cada estado va definiendo qué recursos son los que tiene. Otra lógica de la diferencia de estados frente a estados es la población, qué cantidad de población tiene. Tenga mucha población, eso los hace importantes, poderosos. ¿Qué niveles de educación y de salud pueda tener esa población y la capacidad que tenga el Estado para proveer de lo mínimo básico para una adecuada calidad de vida? Y en esa parte los estados del centro, tomando el concepto de Bridge, hacen mucha inversión en educación y en salud. Tienen sistemas de protección social muy consolidados. En los países de la periferia es todo lo contrario. El acceso a educación y salud es deficiente. Y no digamos que no se cuentan con sistemas de protección social. Y en países de la periferia, cuando se habla de protección social, es como un tabú, porque no se comprende qué significa la protección social y por qué es tan importante para la población. El otro indicador que podemos observar es el tamaño económico, ¿verdad? Su PIB per cápita. Y el poderío militar, por supuesto. Que la inversión en defensa de un Estado que se privilegia o se autodenomina como fuerte o poderoso, inevitablemente debe de invertir mucho en seguridad. Vean ustedes los países en América Latina que pertenecen a los BRICS. Brasil tiene un ejército robusto, y así como lo tiene Brasil, la inversión que ha hecho Venezuela, que a pesar que Venezuela fue vetada para ingresar a los BRICS, lo del veto a los BRICS por parte de Brasil es fue bastante criticado, y cada uno puede tener una posición de
estado que tiene también una fuerza armada pues bastante bien equipada. Y a mayor inversión que se hace en seguridad y en defensa, eso es un indicador de fuerza. Por eso muchos de los estados se preparan para la paz, armándose, que sean un tanto paradójicos, y que paralelamente invierten en agricultura. Esa es la diferencia. Cuando yo les hablaba acá sobre política interestatal y que hay jerarquías en términos desiguales, definen potencia, hablar de qué es una potencia. A ver, abro el espacio para que al menos dos personas me den su opinión, nos den su opinión sobre qué es una potencia, qué consideran que es una potencia. A ver, después vamos a tomar. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Para mí podría ser ejemplo China. Sé que se habla mucho de China, pero es porque ha tenido un papel muy grande. Creo que de los países asiáticos es de los mejores establecidos y ha estado manteniendo las bases fundamentales de economía, la vida, de cómo que las personas que viven ahí se transportan, comen, o sea, hasta el estilo de vida de la ciudad tan grande, tan bueno, que como que te sientas motivadas, que tengan un motivo en la vida para decir voy a hacer esto y esto y aquí vayan a ver es una para mí tal vez podría mencionar no sé porque Estados Unidos sí ya quedó un poquito atrás. De hecho yo pues, he visto TikTok y todo, hubo controversia cuando empezaron a hablar sobre el tema de TikTok que se iba a vender, los chinos empezaron a exponer cómo era su estilo de vida y los norteamericanos se quedaban impactados de cómo, o sea, yo por eso lo pago acá y ustedes lo tienen gratis. O sea, ya es yo sí decía como a la gran que nivel. China es una potencia. Es una potencia económica. Ya no se puede decir lo contrario ni negarlo. Error. Muy bien, compañera, gracias. A ver, Augusto. Buenas tardes a todos. En mi opinión, yo considero que las potencias son todos aquellos estados que, debido a diferentes factores como históricos, culturales o económicos, pues actualmente tienen cierta influencia sobre otros estados. Por ejemplo, sigo tomando el ejemplo de China, que es la potencia número uno actualmente. En el siglo pasado pues era uno de los países más pobres, pero por diferentes políticas que ellos han tomado, por diferentes cambios sociales que se dieron internamente dentro de China, pues llegó a ser lo que se conoce como el día de hoy, ¿verdad? Que es la potencia de China. Y también hay que tomar en cuenta que a cualquier potencia que haya pasado en la historia, que pues tiene su inicio y su final, ¿verdad? Tomando en consideración tanto como lo que fue la corona española o el imperio británico, o también así como Estados Unidos, pues China, pues en un futuro, ¿verdad? Tendrá su declive también, pero por momentos, sí, China pues ahí está avanzando un montón. Y también hay que tomar en cuenta que lo que es el poder militar también, eso es muy importante porque una potencia mantiene mucho eso de la influencia, pero el ejército y también una economía en la cual se basa pues prácticamente en tener relaciones económicas con muchos países que les brindan materia prima y a ellos les transforman pues los que
interesante. No, perdón, Augusto, ahora Jace. Jason, no te escucho. No se escucha nadie. A ver. Seguimos sin escucharte. Después Dana. Ahora Dana. Sí, sí. Una quería agregar a de hora que lo que pasó es que cuando iban a cerrar en Estados Unidos, muchos estadounidenses por seguir consumiendo contenido de Asia en general se pasaron a la red social, bueno, no red social, es más como para venta, que se llama Amazon allá en China. Y esto permitió que hubiera como mucho intercambio entre americanos o estadounidenses y chinos sobre que realmente la propaganda que vendía el gobierno sobre sus países era cierta. No necesariamente que pasara por un canal oficial, sino que pasara directamente de boca en boca de las personas de su país. Y hay muchas cosas que los estadounidenses pues, se dieron cuenta de que no estaban tan claros. Por ejemplo, no estoy mal, y si alguien sabe, correcto, si me equivoco, los chinos decían, por ejemplo, que ellos no tenían que pagar impuestos por tener una casa. Por ejemplo, y en Estados Unidos sí, o por ejemplo aquí en Guatemala también. Entonces, como que se dieron cuenta de estas diferencias, que pues al final, como sabemos, en las relaciones internacionales, China al interior, pues es muy, ¿cómo será la palabra? Muy interesante, y al exterior es muy realista. Entonces, empezaron a dar bueno, y lo que quería decir, aportando al tema de una potencia mundial, pues yo hay ciertas cosas que tienen apuntes de economía, de poder militar, lo que se habla de la política, pues su actividad tecnológica y su cultura. Y hoy en día pues tenemos países como China que cumplen con esos criterios, tal vez no completamente y al máximo, pero sí con muchos de ellos. Por ejemplo, la India y Corea son países que también hasta cierto punto pues cumplen con ellos. Y eso es Bueno, es que los chinos son únicos. Tienen una economía de mercado socialista. ¿Y qué pasa ahí? El gobierno sí juega un papel preponderante en la planificación y la regulación de la economía, pero lo que lo hace tan especial es que hay una proximidad, la competencia y en la relación con la iniciativa privada. Entonces, el modelo, uno es peculiar, es único, para ellos es exitoso, porque han llevado también que los han posicionado ahorita con mucha más como potencia mundial. Y su sistema político porque
principales normativas, ¿no? Son las que sientan las reglas. Eso es, a cierto punto, sí lo hemos visto. Pero sí, la capacidad de la hegemonía propia y cómo ejercen el poder a través de, porque pues, la política del sistema internacional de cómo interactúa Estados Unidos no es la misma que mantiene China. Entonces, ambos mantienen una postura y que pues, también la importancia de que no solamente exista una potencia como tal en el sistema, porque eso pues, va a equilibrar los mismos intereses, ¿no? O sea, ya van a ver, va a haber un equilibrio en las fuerzas. Eso es no solo las militares, sino las económicas, las políticas. O sea, a la hora de haber algún tipo de diferencias en los intereses, ya podemos formar alianzas y pueden haber también los contrapesos. Pero es importante. En efecto, y lo que ustedes han apuntado va en muy buena línea. En las relaciones internacionales, la potencia se refiere a ese Estado, los estados que ejercen una influencia significativa en el sistema. Y esa influencia se las puede dar el poder económico que tengan, momento China en este momento, como lo hizo Estados Unidos, por supuesto. El poder militar, la influencia que puede tener un Estado, por supuesto, militar, hasta 2025 al menos, Estados Unidos todavía detenta ese rol, ese papel, la potencia militar, la única potencia militar mundial, la superpotencia militar, por todas las bases que tiene regadas por todo el mundo y que defienden sus intereses, por supuesto, porque están allí para defender el interés americano, pero y estamos hablando de una superpotencia mundial. Eso no quita o no resta que haya potencias nacionales en la parte militar. Vean lo que hace China. China no le está apostando, al menos en este momento, a ser una superpotencia mundial militar. No. Está apostando a ser la potencia militar de su región. Porque la inversión que está haciendo en armamentos basta, muy grande. Ya construye portaaviones, sus propias cosas de tecnología. En la región sí va a convertirse en potencia militar. Otro poderío que buscan los estados es el control tecnológico. Y allí, sobre ese ámbito, es donde vemos la pelea que está perdiendo Estados Unidos frente a China. Porque China ya es la potencia tecnológica. Ya eso es indudable. Le ganó la partida desde hace al menos una década a Estados Unidos, al menos una década. China controla las tecnologías 5G. Ya, si no lo ha hecho, estará muy próximo a controlarla y ser el número uno mundial. Les digo, si no lo ha hecho, es porque muchos de nosotros estamos vinculados, anclados o contaminados a ChatGPT, porque fue la primera que salió. Pero hay otros motores de inteligencia artificial chinos que lo que he escuchado es que igualan ahora a ChatGPT definitivamente. Y propagandística, la parte propagandística, pues el mercado todavía tiene esa ventaja. Se convence bastante por esa ventaja.
En robótica ni lo digamos. Y a lo que está haciendo China no tiene comparación. No se le puede pedir a Estados Unidos todo lo que está usando. Y vean ustedes, aquí les quería preparar una nota justamente sobre esto. En un momento no se las proyecto. Porque ya lo tenían preparado cuando hablábamos Y aparte falta el módulo 2. de las potencias tecnológicas. No me acuerdo si fue ustedes que me decían cuando empezó a declinar Estados Unidos. Si no fue ustedes, el declive de Estados Unidos como potencia que ahora Yo la hago. Yo les pongo desde la década de los 90. Ahí empieza el declive porque pero que se paguen, hace la que paguen, liberalización de la cabrón. producción, pues se deja de producir. Y ahora vean lo que dice esta nota. Empresas de Estados Unidos y China no planea regresar a producir en su país pese a la presión. Que no viera de manualidades que te va. Solo ejercicio. Lo que me llama poderosamente la atención es y aquí voy a tomar unos minutos para que veamos la nota. La información fue publicada en el margen de informe de la Cámara de Comercio estadounidense, la AmCham, en China, que consultó a fines de mayo ejecutivos de más de un centenar de firmas de Estados Unidos que fabrican buena parte de sus productos en el gigante asiático. Entonces, este sondeo dice que ninguna de las principales empresas estadounidenses tiene planeado elaborar sus productos en Estados Unidos. De nuevo, la batalla es en la China. Y es que eso no es lógico. Primero, no se puede forzar a una empresa a trasladar la producción porque al final es parte del libre mercado. Tú defines incluso en dónde vas a producir. Soluciones. Vas a buscar en un lugar donde sea más conveniente para encargar ganancias. Por eso no va a parte de ello hacer la migración Que me regale porque yo la ayudo a quitar eso, que yo la lo claro. fácilmente una década. ¿Para qué quieres seguir chingando a tu ex? Implica grandes Ya solucionó, ya arregló, ya. acceder Ya a era algo, no tiene su derecho. bueno, entonces la potencia que tiene esa Ah, ganador, porque ¿qué más quiere? Ya llegan a un acuerdo, ¿no? Una forma de chingarla al otro. y lo puede hacer a través de económico, militar, hay otro que tal vez es un poco menos visible, el soft power, que significa puede haber una influencia en el sistema internacional y hay países que le apuestan mucho a su soft power. De ellos, Corea tiene una estrategia fuerte de promoción. ¿Qué otro país han escuchado ustedes en una estrategia de promoción de bastante intensiva? Entonces, Juan Carlos, ¿sabes? Bien, Juan Carlos, porque me dio la onda que no te había dado la palabra. Disculpa. La ley que se hizo de la televisión. No, mentira. Ahí también hay negociaciones donde Corea del Norte, si no estoy mal, no quiere aperturar ese diálogo con Estados Unidos. Entonces, y precisamente por este tema de la estrategia que Corea obviamente podría, la manera, el momento, ser tipo de potencia, Corea es fabricante, por ejemplo, de Hyundai, Kia,
gracias, Carlos. Me vino a la mente un libro que leí hace algunos años. Se llama Las grandes potencias en la península coreana. ¿Qué pasa en Corea del Norte y Corea del Sur? Este libro lo escribió un ex embajador mexicano que se llama Eduardo Alcázar. Da muchos datos históricos. Lo que yo rescato en este momento como comentario importante es que la península coreana se ha unificado por la presencia militar norteamericana, que hay un interés profundo de evitar esa reunificación. Igual que otros, no era vivir en el Ha evitado es porque nunca se ha podido poner de acuerdo cuál sería el nivel de participación de las fuerzas norteamericanas al darse esa unificación, porque lo que quieren es siempre unificar es sencillo, que tengan algún rédito sus empresas. Y el otro motivo, no lo dice tal vez de esa manera tan expresa, el embajador Rondas en su libro, pero que lo deja ahí en el ambiente, es que no interesa la reunificación, porque eso supondría un plano distinto a una sola Corea, y una gran desventaja. Vos fíjate que pagué el agua, vos. Ustedes que hay una historia ahí, resquemor por la invasión y la ocupación japonesa. Pero si se hace la reunificación de las dos Coreas, miraríamos cómo nace una potencia, porque cada una tiene recursos distintos y ha hecho inversiones en campos diferentes. Bueno, Corea del Sur, ustedes conocen bastante bien lo que hace, lo que lo hace y lo hace muy bien. Una inversión en educación, un sistema de salud, en innovación, en tecnología brutal, que ha puesto, solo porque pensemos en un ejemplo, algo tal vez muy básico, a sus vehículos en mejores rankings en las últimas décadas, solo por poner un ejemplo. Y Corea del Norte lo que tiene es una inversión grande en armamento. Si ustedes unen las dos Coreas y unen esas dos fuerzas, ¿qué estaríamos viendo nacer? Una potencia regional, economía y poder armamento y poder militar. Lo difícil va a estar ahí es quién dobla el brazo, qué sistema se va a imponer sobre el otro. Los de Corea del Sur tienen que ser los de Corea del Norte, pues quién sabe, pero al unificarse las Coreas estaríamos ante la presencia del asunto de una potencia regional, porque ahí poderío económico, tecnológico, militar. Entonces, si lo habían visto desde esa perspectiva, tal vez conviene más que no avance el proceso de unificación. A los vecinos, por supuesto, porque pondría en riesgo a los vecinos.
en base a puros estereotipos tal vez los israelitas, ¿no? No, porque no veo no que sea una influencia cultural en él. Yo creo que en este momento soft power, no, al contrario, el desgaste que tienen por el genocidio que están promoviendo en Gaza, creo que no es nada favorable. Débora, Europa, no. Francia, específicamente Francia, ahí por ahí sí, yo creo que sí, comparto contigo un poco ahí. A ver, Isabel. También podría ser Japón, otro país asiático. Fomentando cultura, tienen los carros Toyota, que son muy buenos. No, pero culturalmente. Culturalmente. Bueno, en Corea el K-pop, ustedes. El anime en Japón también. Muy bien, el anime en Japón, perfecto, súper bien. Y otro país que culturalmente, la India, siento que Ciudad del Vaticano, no lo veo como una influencia cultural. México. Exacto, para allá. Un país que tiene una gran influencia cultural, es México. Tiene un soft power increíble, bárbaro, que promueve pues la internacionalización de algunos elementos culturales mexicanos. Tiene un poquito más de un siglo y supieron utilizar el cine para esa internacionalización de la cultura. Créeme, me atrevería a pensar que es tal vez de las estrategias más antiguas de soft power, que se da a través del cine, en especial en la época de oro del cine mexicano. La imagen del charro, del tequila y de los mariachis se empieza a internacionalizar. Sí, en la época de oro, desde 1910, un poquito antes de 1900, 1800, finales de 1800, 1900, 1910, 20, en especial en el Porfiriato. La cultura norteamericana, los gringos, tienen un proceso de influencia cultural fuerte a través del cine. Si no, ¿de dónde creen ustedes que se impuso el estereotipo de belleza? A través del cine gringo. El estereotipo de la mujer rubia, que creen que muchas mujeres se pintan el pelo de rubio. No es porque, ay, me gusta, obedece a esa influencia. Y es muy, bueno, sutil, digamos, en el sentido de que veíamos asociados antes tendríamos al cine norteamericano. Ese era el mundo de belleza, la Barbie y el Ken. Ahora Turquía tiene también, ha invertido mucho en internacionalizaciones en cultura. A ver quiénes de aquí han visto una novela turca. O sus mamás han visto una novela turca. Por supuesto, ahora ustedes ya conocen a Alá y algunas expresiones que se utilizan en esas novelas. Las novelas coreanas, que son un deleite de romance, parte de esa influencia que pretenden ejercer las potencias. Entonces vamos a ir por relaciones internacionales, vamos a considerar una potencia, un Estado que tiene esa capacidad de afectar el curso de los acontecimientos globales y que puede influir en la relación de los sociales. A ver, por favor, like.
¡Yo, bebé! Ya sale de ti que gusta España. Mejor, Manuel. Vos sí, pero por detrás ese favor, ¿cuánto te va a cobrar? Puta, pero ya salía de esta leva de ejercicios. Hay ejercicios, hay investigaciones. Nada. ¿Cómo van a salir de una vez? ¿Cómo lo revisas más tarde lo revisas? Te metas todo los ejercicios que faltan, vamos a ver. Yo me quedé hacerlo, vamos. Yo me quedé hacerlo. Ese dato no lo sabía, muchas gracias. Vale la pena conocerlo. Para terminar el tema de las potencias, entonces, ¿qué poder debe tener una potencia? El primero, Eso también le vas a decir que eso no es un verbo, porque ¿no? debe tener una economía fuerte que le permita una capacidad para explotar bienes, servicios, atraer inversiones, Yo, Manuel. que su población tenga un ingreso per cápita mundial. Y eso a través de la posesión de diferentes tipos de recursos. El poderío militar también como que juega un papel fundamental, porque una potencia debe de tener un ejército muy profesional, muy bien equipado, con capacidad para proyectar fuerza a nivel global y defender sus intereses estratégicos. Por eso, Vladimir Putin, no sé si sea real o feo, pero sí, habla de misiles hipersónicos. Y hace algunos meses, no sé si recordarán ustedes, se dijo, bueno, podemos hacer una demostración. Vamos a ver si sus sistemas antiaéreos son capaces de repeler nuestros misiles hipersónicos en el nombre. Ahí está demostrando esa capacidad, está proyectando la fuerza. Así sea, puede ser real, ¿no? El tema de la influencia política, no lo digamos, pues, porque una potencia puede tener, debe tener esa capacidad de imponer su voluntad, de controlar el mismo sistema internacional, poder a dirigir equilibrios internacionales, para que no tenga, para tener esa capacidad de influir, ¿verdad? En la parte cultural, ¿no? Pues la facilidad para difundir es una que estamos bien del cine, y no solo del cine, sino también de la imposición de sus culturas y de su idioma. Guatemala ha sufrido un proceso de anglicización bastante fuerte. Hay una preferencia del idioma inglés frente al idioma nacional. Conforme los países van incrementando tanto su poder militar, económico, político, la parte cultural la incluye. Yo estoy esperando y ansiosamente que la India avance en su fase de potencia para que ponga de moda Bollywood y ahí nos ponemos de moda todos los que tenemos piel color cartón, ¿no? Ya es hora que nos pongamos de moda. No es justo. Yo también quiero ser de moda, no solo que él tiene derecho a hacer ahí el sex symbol, diría. Pero yo tiene su color. Pero Bollywood nos ayudaría mucho los que tenemos este color. Entonces, ya para ir terminando, el poder se ve desde la naturaleza. Hay una parte de la inteligibilidad del poder, que es el tema de la evolución de la nación, el tema de la moral nacional, el liderazgo. Y cuando ustedes ven esto, lo que estoy mencionando ahora, confrontan con lo que estamos viendo en Estados Unidos. Puede ser una población
capital nacional cada vez menos. Capacidad de liderazgo. Eficacia administrativa, creo que podría ser todavía lo tendría. Y la parte política, pues más o menos. Malaya se puede por supuesto, Malaya. Y eso, yo también. Y termino pues con el tema de las reglas del juego, que Joseph Naya dice, hay poder difuso. Ese poder difuso está propiciado por la interdependencia económica, que es cada vez mayor. Pues y eso ya no vamos a poder dar una marcha atrás. Hay actores transnacionales que son importantes, ya vimos el ejemplo de Orlando, el nacionalismo de los estados débiles. Allí quiero que le presten ustedes atención, nacionalismo de los estados débiles. Díganme ustedes, MAGA, ¿qué significa MAGA? Make America Great Again. Es un nacionalismo. A ver, Oscar Emilio, ya sentía yo raro que no hayas participado. Digamos, yo también sí considero el tema de nacionalismo en un Estado Unido. Digamos, yo lo quisiera poner de ejemplo, ¿no? El sistema internacional contemporáneo, ¿no? Digamos, este también sí representa ese Estado débil, porque prácticamente Estados Unidos hoy en día se está digamos, desmoronando poco a poco, hasta incluso en el tema de la moralidad, ¿no? Hoy en día la moralidad de Estados Unidos no es la brújula para el mundo, pero digamos, los estados que caen en el tema del nacionalismo y que han sido, por ejemplo, los estados que causaron la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la Alemania nazi, al final era un estado débil, porque venía la República de Weimar, una república que prácticamente cayó solo digamos, por las vías democráticas, y empezó el nacionalismo, que al final el Estado lo que existía era presión en contra de los ciudadanos y se mantuvo mediante, digamos, la coerción. Era un Estado débil, ¿verdad? No era un Estado estable. Entonces sí, digamos, sí tiene como al final, esa regla, ¿verdad? Otra cuestión que yo quería compartir del tema, digamos, que hay una dicotomía, digamos, entre las reglas de juego que propone Estados Unidos y las reglas del juego que propone China. Porque, por ejemplo, Estados Unidos dice, bueno, tú vas a ser mi aliado comercial, pero, digamos, ser aliado comercial de Estados Unidos implica alinearse también con sus políticas exteriores. Pero en cambio China no les propone a estos países que se alineen totalmente con sus políticas exteriores. Lo único que pide es que se apeguen al principio de una sola China. Y eso es todo lo que, digamos, piden los chinos, ¿verdad? Que hagan los países por el momento. Ajá, pero media vez los chinos empiezan a invertir en un país, ese país adquiere un compromiso diplomático con el país, digamos, que sí. Entonces, en este caso, yo creo que las reglas del juego están cambiando más a un tema de que ya hay dicotomía entre reglas, digamos, en el sentido de que ya Estados Unidos no tiene como, digamos, el sartén por el mango ya, sino que, por ejemplo, ya es una multipolaridad de países que imponen las reglas del juego, imponen las negociaciones en la mesa. Pero lo que pasó con Rusia, hoy ¿cómo se llama? Con Trump, que prácticamente le da una bofetada a Trump, donde le dice, sí, yo quiero la paz, y en el ratito llegaron a bombardear Kiev. Entonces, eso es una cuestión que hoy ya no pone las reglas de Estados Unidos, hoy las pone el país que tenga, digamos, la capacidad diplomática para ganar tiempo. Y eso es lo que estamos usando, ganar tiempo. Bueno, menos 7 minutos, les propongo que lo dejamos hasta acá. ¿Dudas? Diga ella que ya le saqué sus hojas. Quejas, chistes, anécdotas, testimonios, todos bienvenidos. ¿Cómo se llama? Hay bueno, el libro que les mencioné ahorita se llama Las grandes potencias en la península coreana. Es de Eduardo Roldán, es un ex embajador mexicano que estuvo en Corea del Sur. Da
una visión bastante buena, histórica, y habla sobre los impresionistas, sobre la revolución austriana. Para los que las personas que les gusta leer toda esta parte del mundo, vale la pena leerlo, da un panorama muy enriquecedor. Se los recomiendo. Buena onda, gracias. Bueno, con gusto, Luis. Así que, bueno, nos vemos el día de mañana. Recuerden ustedes, 2 litros de agua, 10,000 pasos al día, dormir unas 6-8 horas, más poco, para que sea ambicioso, 6 horitas. Y que vea el sorteo de la CONCACAF. Y que vea, oye, pero mejor voy a decir una novela. Muy bonito, plenas ilusiones. Sí, es que yo ya no vivo de ilusiones falsas. Ya como ya suficiente con las que me dio mi ex. No. El viernes hice la parcial. Va a venir viernes restricciones de la fecha media cabalística. Así que nos vemos mañana. Feliz tarde, licenciado. Emilio, platicamos siempre. Ni recibí clases por gusto.